Muy buenas tardes, me da mucho gusto saludarles, estar nuevamente con ustedes en esta tercera sesión, en este tercer estudio de nuestro tema de liderazgo. Y esta tarde quisiera tocar por último uno de los temas más importantes que en términos de un líder siervo y de liderazgo tenemos. Acompáñenme para hacer una breve oración y que sea Dios quien se encargue de este aprendizaje juntos. Señor, esta mañana queremos darte gracias para que tú puedas, a través de esta palabra, puedas enseñarnos, puedas dejar en nosotros el crecimiento y el aprendizaje que tú puedes hacerlo. Señor, te pido que toques nuestras mentes y nuestros corazones para que puedas ayudar a terminar este proceso de transformación. Te lo agradecemos y te lo pedimos en el nombre bendito de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Para empezar, ¿qué les parece si empezamos con el pie derecho? Y esta vez vamos a hacer algo un poco diferente. Usualmente agarramos un pasaje de la Biblia y sobre ese pasaje de la Biblia tratamos de rescatar reflexiones y aprendizajes que Dios nos deja a nosotros. Y en esta ocasión no. En esta ocasión tenemos una serie de pasajes que nos empiezan a contar de manera resumida el proceso que Jesús tuvo a lo largo de sus años de ministerio. Entonces, ¿qué les parece si juntos buscan en la Biblia y me van acompañando en la lectura de estos pasajes? Abran su Biblia y vamos a empezar. Lucas 9, del 10 al 20. Vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que habían hecho, y tomándolo se retiró aparte a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. Y cuando la gente lo supo, le siguió, y él les recibió y les hablaba del reino de Dios, y sanaba a los que necesitaban ser sanados. Pero el día comenzaba a declinar, y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Él les dijo: dadles vosotros de comer. Y dijeron ellos: no tenemos más que 5 panes y 2 peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Y tomando los 5 panes y los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió, y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos, y se saciaron, y recogieron lo que les sobró, 12 cestas de pedazo. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos, y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron: unos, Juan el Bautista; otros, Elías; y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo: ¿y vosotros quién decís que sois? Entonces respondió Pedro, dijo: el Cristo de Dios. Lucas 9, versículo 57 a Lucas 10, versículo 12. Yendo ellos de camino, le dijo a alguien: Señor, te seguiré a donde quiera que vayas. Y le dijo Jesús: las zorras tienen guarida y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Y dijo a otro: sígueme. Pero él dijo: Señor, déjame primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia por doquier el reino de Dios. Y también dijo otro: te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Y Jesús les dijo: ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de 2 en 2 delante de él a toda ciudad y lugar donde él había de ir. Y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Id, he aquí que yo os envío como corderos en medio de lobos. No llevéis bolsa, ni alforja, ni calzado, y a nadie saludéis por el camino. En cualquier casa donde entréis, primeramente decid: paz a esta casa. Y si hubiese allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Y permaneced en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que tengan, porque el obrero es digno de su salario. No andéis cambiando de casa en casa. En cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante. Y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles:
se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Mas en cualquier ciudad donde entréis y no os reciban, saliendo por sus calles, decid: aún el polvo de vuestra ciudad que se ha pegado a vuestros pies, lo sacudimos contra vosotros. Empero sabed esto, que el reino de Dios se ha acercado. Os digo que en aquel día será más tolerable el castigo para Sodoma que para aquella ciudad. Mateo 28, versículos 16 al 20. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y sobre la tierra. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todas las cosas que os he mandado. Y he aquí que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nosotros podemos ver cómo Jesús empieza su proceso de ministerio, no en manos a la acción. Lo primero que hace, si ustedes recordarán en Lucas 5, él primero va y, estando hablando con la gente, llama a unos pescadores, le piden prestado su barca y desde lejos habla con la gente. Y usualmente algo que rescatamos del tiempo, de los años del ministerio de Jesús, son sus milagros. Rescatamos cuando multiplicó los pescados o los panes, rescatamos cuando resucitó a un Lázaro, cuando caminó sobre el agua. Sin embargo, el tema del día de hoy nos lleva a ir más allá del trabajo que Jesús hizo a través de estos milagros y nos lleva a tratar de entender el esfuerzo que Él estuvo haciendo con sus discípulos. Que ustedes ven, ya de entrada, el hecho de que le haya hablado a 5,000 personas desde una barca que está un poco adentrada en el mar y la gente lo escucha, ya es todo un tema. Sin embargo, aquí lo que Jesús está haciendo está hablándole a los que eventualmente iban a formar parte de ese grupo de 12. Entonces les muestra algo que ellos no habían visto. Ellos ya habían entrado al mar, habían tratado de pescar, no lo logran. Jesús los lleva lejos y en el momento que les dice echa las redes, ellos no entienden por qué, lo hacen, se sorprenden de la cantidad de pescados que están levantando en sus redes al grado que se hunden sus barcos. Y entonces Pedro le dice: Señor mío, discúlpame, soy un pecador, aléjate de mí. Y Jesús le responde diciendo: Pedro, no te preocupes, de ahora en adelante te voy a hacer pescador de hombres. Más adelante va y empieza a orar y integra este grupo de 12 discípulos que eventualmente formaron ese grupo pequeño de Jesús. Posteriormente empieza a hacer milagros, pero el trabajo que empieza a hacer Jesús a través de estos pasajes que estuvimos viendo, si se dan cuenta, mucho del tiempo que Jesús estuvo dedicando no es particularmente a estar hablando con la gente, a estar hablando con las masas. Se lo estuvo dedicando a sus discípulos, porque más adelante veremos el verdadero legado de Jesús no era que sus discípulos vieran en él simplemente un maestro. Él estaba empezando a preparar a partir de estos pasajes lo que después se convirtió un gran grupo de hombres en quien Jesús dejó un legado, que ese legado es, como vemos en Mateo 28, ir a ser discípulos, transformar al mundo, llevar las buenas nuevas, la gran comisión. Ahora, cuando hablamos de líderes y hablamos de legado, usualmente un líder y un legado busca trascender, y ese es el legado que queremos. Me di a la tarea de buscar cuáles eran los líderes que en el 2016 habían sido los que mayor legado habían dejado. Y usualmente en la revista Time, quien saca este listado de las 100 grandes líderes o líderes más influyentes, y si ustedes van a buscar este legado, ustedes lo pueden encontrar en la página de Time. Hay 5 grandes clasificaciones que Time utiliza para dividir a sus líderes. Están los pioneros, están los titanes, están los artistas, están los líderes y están los íconos. Y dentro de la clasificación de líderes encontramos a ciertas personalidades, como por ejemplo Christine Lagarde, que es la responsable del Fondo Monetario Internacional. Está John Kerry, que fue secretario de Estados Unidos. Angela Merkel, que es la primer ministro de Alemania. Donald Trump, que estoy seguro ustedes perfectamente ubican. Mauricio Macri, presidente de Argentina.
Barack Obama, expresidente de Estados Unidos, Xi Jinping, que es el presidente de China, y Hillary Clinton, que fue secretaria de Estados Unidos y candidata a la presidencia de Estados Unidos. Todas estas personalidades, y entre otras, pues fueron honradas, por así decirlo, a formar parte de este grupo de 100 personalidades que son influyentes en el planeta. Y es su influencia, su trabajo, su legado que hace o los hace trascendentes y que su paso por este planeta importa. Por eso tratan de formar parte de este grupo de líderes. Y ser reconocido como uno de estos líderes es todo un elogio. Sin embargo, permítanme contarles un par de historias. Randy Alcorn, que es escritor y autor de libros, en su libro Treasure Principle, que ustedes podrán encontrar, cuenta que en uno de sus viajes, él viajó a Cairo, y él estaba en Cairo y en uno de sus guías, más bien en uno de sus tours que le dieron, su guía de turista decide llevarlos a un lugar que no es del todo conocido. Y entonces los lleva a una parte de la ciudad, los mete a una colonia de Cairo, y para el camión, baja al grupo de turistas y los empieza a meter por un callejón. Y bueno, dice Randy que pues ya iba preocupado porque a lo mejor ya no salían de este callejón. Pero bueno, pues ahí van siguiendo al guía. El guía se detiene ante una barda de madera, empuja la barda, dándose cuenta que realmente es un portón. Y cuando entran los turistas, lo que encuentran es prácticamente un lote baldío, con muchas piedras a sus alrededores. Entonces el guía de turista los pasa, cierra la puerta y entonces toma la palabra y les dice, este lugar los guías de turista no suelen visitar, pero para mí creo que es un lugar trascendente, y este lugar, lo que ustedes pueden ver, es un cementerio para misioneros africanos. Entonces los turistas se dan cuenta que lo que están realmente viendo no son piedras, son lápidas. Y el guía de turistas se detiene en una de ellas y abre un poco la maleza, y se dan cuenta que en una de estas lápidas dice el nombre William Borden, 1887-1913. Entonces, pues estoy seguro que ni tú ni yo hemos escuchado el nombre de William Borden y no representa nada en tu vida. Si está enterrado en un cementerio con otros misioneros africanos, muy probablemente debe ser uno más. Déjame te digo quién es o quién era William Borden. William Borden era graduado de la Universidad de Yale, era heredero de un imperio en la industria automotriz, y que si así lo hubiera preferido, se hubiera quedado con unas 3 o 4 plantas de manufactura. Muy probablemente hubiera sido el siguiente Henry Ford o el siguiente magnate de la industria automotriz. Sin embargo, cuando William termina sus estudios universitarios, él decide dejar todo atrás, habla con su padre y le dice, ni siquiera un coche deseo, y decide tomar una decisión que para pocos es entendible. Dice que él decidió hacer en su vida la misión de llevar el evangelio al mundo musulmán. Y entonces decide viajar a la universidad, a Cairo, en donde trata de empezar su ministerio. Si ustedes hacen cuentas, 1887-1913, y rápidamente sacan números, este muchacho murió a los 25 años. Entonces, muy pronto después de haber llegado a Cairo, él por alguna razón adquiere meningitis espinal y fallece. En su lápida, el guía de turistas la abre un poco más y su lápida dice, sin Cristo, su vida no tenía explicación. Sin embargo, para ti, para mí, hasta apenas en estos momentos, William Borden representa algo, representa a alguien, un misionero, un muchacho misionario que tenía la carga de llevar el evangelio al mundo musulmán, pero nada más. Randy continúa su tour, y el guía de turistas los vuelve a llevar al camión, y la siguiente gran parada de este tour, de este grupo de turistas, era el Gran Museo Nacional del Cairo, y su siguiente estancia era la gran exposición que tiene el Museo de Cairo
del famosísimo rey Tutankamón. Estoy convencido de que en ese momento que dije Tutankamón, tú sabes perfectamente a quién me refiero. Recuerdas esa máscara de oro, recuerdas ese sarcófago y recuerdas los tesoros que fueron encontrados. Tutankamón, además, a pesar de que fue un rey niño que murió aproximadamente a los 17 años, probablemente asesinado, y que no tuvo un gran legado en su reinado, ha ocupado misiones enteras arqueológicas tratando de entender y conocer a ese gran misterioso rey Tutankamón. ¿Por qué murió? ¿Por qué lo mataron? Y ha ocupado no solamente cantidades industriales de minutos, pero también ha ocupado la vida de gente que ha dedicado su vida simplemente a conocerlo. Tutankamón fue enterrado en un sarcófago y su sepulcro estaba cubierto de oro. Pero ese sepulcro estaba anidado dentro de otro sepulcro que también estaba cubierto de oro, y ese segundo sepulcro estaba anidado dentro de un tercer sepulcro que también estaba cubierto de oro. Y a un lado del sarcófago del rey habían toneladas de oro y de gemas y de joyas preciosas. Porque los egipcios creían o creen que uno cuando muere se lleva sus riquezas. Entonces pues estaban asegurándose que su rey tuviera la misma posición de importancia y de rey como lo era en la tierra mientras vivía. Ahora muerto, esa era la intención, que se llevara sus riquezas. Un rey, un faraón que falleció, o lo mataron, y que no conocemos gran parte de su legado, pero prácticamente el mundo entero conoce de él. El segundo, William Borden, un muchacho de 25 años que dejó todo atrás, dejó su familia, dejó un imperio, dejó todo el dinero que él podría haber querido y deseado, y se va al Cairo, y a los pocos meses de haber llegado, fallece. No sabemos de qué tamaño o qué tan largo fue el ministerio de William Borden. Lo que sí sabemos es que el legado que cada uno persiguió fue diferente. El rey Tutankamón, no conocemos realmente qué hizo. Y William Borden, que por el simple hecho de poner en su lápida esa frase de sin Cristo su vida no tiene explicación, nos da una muestra clara que el legado que William Borden estaba tratando de perseguir era mucho mayor, era mucho más importante que el rey Tutankamón. Esta analogía de estos dos personajes nos permite tratar de entender que el legado es una parte importante de las personas. Ahora, bajo la perspectiva de que tú y yo sabemos que el verdadero legado lo dejó William a tratar de dejar todo atrás y poner en primera instancia en su vida el reino, habría que entender qué tipos de legado podemos dejar nosotros en nuestro paso por este planeta. El primero es un souvenir. Y un souvenir es un recuerdo, es algo que conmemora un evento en el cual uno se ve muy involucrado, un momento que resulta ser importante y que quieres conmemorarlo. Por ejemplo, la fotografía con alguien importante, un pedacito del muro de Berlín, para aquellos que tenemos un pedacito del muro de Berlín, un libro escrito o autografiado por el autor, un autor que a ti te admiras. Esos son objetos o momentos cuyo valor intrínseco para ti recaen en el momento. Es un registro de existencia. El segundo tipo de legado es el trofeo. Y el trofeo, a diferencia del souvenir, lo que marca es un momento en el que conmemora un éxito. Un premio Nobel, una Copa Mundial, una medalla de oro olímpica, un libro bestseller, una canción que ha estado en el top 10. Esos son más que registros de existencia, son registros de éxito que uno guarda y que uno añora, cuida. Pero esos dos se quedan. Esos dos
el valor recae en el objeto o en el momento, pero dejan de tener un impacto en el momento en que suceden. Tú te tomas la fotografía y estás muy orgulloso y puedes seguir viendo la fotografía, pero el impacto de esa fotografía, más allá de lo que puede representar para ti, no impacta nada más ni a nadie más. El tercero es lo que realmente es un legado. Un legado no marca un momento, no marca una existencia, no marca una victoria, algo que tú ganaste. Lo que marca o lo que hace es deja una huella que trasciende al tiempo, que está formado en personas a quien tú dejas ese legado y que la parte más importante es que sigue importando, sigue impactando. Aun cuando Dios te llama a su presencia, probablemente en unos 30 o 20 años, cuando tú ya no estés, tu legado va a seguir siendo algo que siga transformando vidas. Entonces yo quisiera hacer una pequeña pausa y en este momento dejarles que reflexionen en algo. ¿Qué es lo que estás dejando tú en tu vida? ¿Estás dejando souvenirs? ¿Estás dejando trofeos? ¿O estás construyendo un legado para que trascienda a tu existencia? Platíquenlo y en un momento regresamos. Probablemente en la plática ustedes se dieron cuenta que mucho de lo que tenemos como legado, lo que pensáramos como legado es patrimonio, es dinero para nuestros hijos, una casa, y todos esos son o souvenirs o trofeos. La parte importante no es la casa que le dejas a tus hijos, sino el legado que dejas en tus hijos como un padre amoroso, un esposo amoroso, un hombre respetuoso, íntegro, que sigue y respeta la voluntad de Jehová, que le enseña a sus hijos a conocer la palabra de Dios. Y ese legado, caballeros, es el que entonces va a trascender tu existencia. Van a pasar los años y ese niño, esas personas que fueron afectadas por ti, que fueron legadas por ti, van a seguir recordándote y vas a seguir teniendo un impacto en sus vidas. El legado no es accidental. El legado tenemos que hablar desde una perspectiva en que es intencional. Hablamos de que Jesús fue intencional en trabajar con sus discípulos, como ustedes pueden darse cuenta en los versículos que leíamos. Jesús manda a sus discípulos, les da acciones específicas que tienen que hacer, pero cuando le regresan, se sienta a escucharlos, se sienta a darles asesoría, les dice por dónde sí, por dónde no. Gran parte del tiempo dedicado en su ministerio de Jesús fue dirigido a sus discípulos. Tu ministerio, tu trabajo, tu legado no está construido sobre cosas materiales. Está construido sobre la gente a la que estás impactando. Acompáñame a leer Juan 15, del versículo 9 al versículo 12. Juan 15, del versículo 9 al versículo 12. Y dice así: así como el Padre me ha amado, también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardáis mis mandamientos, permanecéis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Y este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Caballeros, el legado de Jesús, su trabajo, no fue solamente venir a darnos la salvación a través de su sacrificio en la cruz por nosotros. Él se encargó de trabajar con sus discípulos y enseñarles en su vida, en su testimonio, lo que implica el amor. Fue por amor que Jesús vino a la cruz por nosotros. Es por amor que Dios te ha encontrado y es por amor cada una de las cosas y bendiciones que Dios ha puesto en tu vida. Es por amor que nosotros tuvimos el perdón de Dios. Eso es un verdadero legado. El legado trasciende, el legado de Jesús ha trascendido tanto
que es este momento y esta reunión y esta plática con tus compañeros y conmigo que sigue impactando el legado de Jesús. Puede que la historia nos vaya a juzgar por las acciones que tuvimos, pero lo que sí es un hecho es que nosotros somos responsables de las acciones que tenemos. Por eso me gustaría darte algunos tips, algunas acciones que Jesús nos enseña, cómo podemos hacer de nuestro legado una acción, un esfuerzo estratégico e intencional. El primero es eso, que tiene que tener intencionalidad. Es decir, tiene que haber un esfuerzo intencionado de tu parte el dejar ese legado. Segundo, la mayor parte de lo que uno planea y quiere en su vida, pues tenemos que ponerlo en las manos y en la voluntad de Dios. Pero tratar de dejar el legado y cumplir ese propósito y la voluntad que Dios tiene en tu vida, es probable, es posible que implique que tengamos que dejar algunos sueños y algunos sueños y deseos en el camino para cumplir el propósito de Dios. Esos sacrificios probablemente van a tener que llegar y llegarán a tu vida y tienes que estar preparado para cumplir con esos sacrificios. ¿Por qué? Porque es parte del trabajo que implica dejar un legado. El legado te trasciende a ti y es parte del propósito que Dios ha dado en tu vida. 3. Tenemos que entender las metas y a las personas a las que vamos a dejar, conocer de qué pie cojean. Jesús conocía perfectamente a sus discípulos y él sabía que cuando hablábamos de Pedro, Pedro era una persona visceral que reaccionaba, y ustedes recordarán el día que Jesús es apresado por los soldados en el jardín del Getsemaní. Pedro es el primero que responde y saca la espada y le mocha la oreja a uno de los soldados. Jesús sabía que tenía que trabajar con la visceralidad de Pedro y tenía que trabajar a veces con el orgullo y la incredulidad de otros de sus discípulos como Juan o el mismo Judas. Uno tiene que entender las metas de esas personas y tiene que trabajar y ayudar a moldear para que cuando llegue el momento de pasar la estafeta, de trascender, de legar, la gente esté preparada para hacerlo. Y por último, tienes que preparar ese momento en que tú cambias y dejas la estafeta a la que la siguiente generación esté preparada y esté lista para enfrentar el reto. Y que sea tu legado, que sea tu preparación, que sea tu enseñanza, que se quede en sus corazones y que les haya preparado para poder lograr ahora el propósito en las vidas a quien estás legando, y que tú sigas dejando impacto y a través de sus días y de su vida la gente pueda seguir pensando en ti. Entonces, la segunda pregunta que quiero dejarles y que me gustaría que lo platiquen un momento es: ¿cuál es el legado que tú quieres dejar a tus hijos, a tu familia, a tus colaboradores en tu empresa, a tu jefe, a tus vecinos? Todos ellos son parte de tu legado. ¿Cuál es el legado que tú quieres dejar? Recuerda que tiene que ser intencionado. Y segundo, ¿cómo los estás preparando y cómo te estás preparando tú para dejar ese legado? Platique en un momento regresamos. Muy bien, pues después de estas reflexiones, ahora quisiera darte 3 tips específicos de cómo poder dejar un legado, y está exclusivamente basado en el modelo de Jesús. La primera acción que tienes que hacer para dejar un legado es la instrucción. Jesús enseñaba todo el tiempo, lo hizo con parábolas, estuvo educando incluso a los fariseos, estuvo entrenando cuidadosamente a los discípulos de cómo llevar a cabo, les daba retroalimentación completa. Más de la mitad de los evangelios van dirigidos a enseñanza. Entonces, la instrucción que tú puedas dejar a la gente es parte y es la primera acción de tu legado. Segundo, demostración. La parte de enseñanza tiene que ir reforzada con la demostración, con tu trabajo personal y tu testimonio en la vida de quien estás legando. Entonces,
Tu testimonio tiene que enseñarles, así como Jesús lo hizo. Primero Jesús lo hacía y él levantaba muertos y él hacía milagros y él predicaba y le decía a la gente. Y entonces, ya que Jesús había mostrado a sus discípulos cómo hacerlo, entonces mandaba a sus discípulos y él permitía que ellos lo hicieran, pero no antes de que lo hayan visto a él. 3. La experiencia. Jesús estuvo trabajando hasta el último día en asegurarse que sus discípulos contaran con la experiencia y con el conocimiento necesario para cumplir y lograr el legado. No fue sino hasta que Jesús estuvo listo y asegurado que los discípulos funcionaban, que entonces les dijo: listos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones y yo estaré con vosotros hasta el día del fin del mundo. Él se aseguró que ellos estuvieran preparados. Y 4, analizar. Jesús no solamente les enseñaba y les demostraba cómo hacer las cosas, ellos regresaban y cuando dice que le manda a los 70 discípulos a hacer las acciones en pareja, cuando regresan le daban reporte a Jesús. Estoy seguro que Jesús se sentaba con ellos y les trataba de mejorar cómo trabajar, cómo expresarse, cómo manejar mejor a las personas. Esa parte de analizar es muy importante porque es en ese momento en el que catalizas el conocimiento, la experiencia, el aprendizaje, tu legado en la otra persona. Si juntas las primeras letras de estas 4 palabras, instrucción, demostración, experiencia y análisis o analizar, la palabra que es o el modelo es el modelo idea. Aprovecha este modelo de idea. Por último, quisiera dejarte una última reflexión. El legado de líder es el trabajo más importante que vas a hacer en tu vida. Puede que armes una compañía importante, pueda que trasciendas en tu ministerio o que resultes ser una autoridad en tu iglesia, que en tu colonia seas reconocido y que a lo mejor resulte ser muy popular. Pero es tu legado lo que te va a hacer trascender. Es tu legado lo que va a hacer que cumplas el propósito de Dios que Dios te ha dado y que impactes a la vida de las personas mucho tiempo después de que tú hayas pasado por este planeta y que acabado tu tiempo y Dios te llama a su presencia, entonces es cuando tu legado comienza. Entonces, vale la pena que organices tus ideas, que establezcas y priorices cuáles son las acciones que tú quieres tomar. ¿Es tu prioridad dejar un trabajo, dejar una empresa para tus hijos, que tengan una casa? ¿O tu legado es que tus hijos siempre estén siguiendo y entendiendo la voluntad de Dios? Y cuando Dios te llama a su presencia, la gente a su alrededor diga: es por Él que yo estoy aquí. Es por Él o es por ella que Dios me alcanzó. ¿Cuál es tu legado? Quisiera que lo platiquen, lo reflexionen. Para mí ha sido un verdadero placer, un verdadero honor haber estado trabajando contigo. Recuerda que este no es el final, es el final de este ciclo de estudios, pero aún hay más por hacer, hay más trabajo, aún hay más que tú tienes que seguir trabajando. Y ahora te dejo este reto. El reto es que tú tomes en tus manos ahora el crecimiento y el desarrollo de ese líder siervo que Dios ha creado en ti, y que lo transformes y termines la obra y que sea Dios quien esté trabajando en ti para que cumplas el propósito. Ya no tenemos la posibilidad de decir, no sabía, no supe, nadie me dijo. Dios ya se ha estado tomando y se seguirá tomando el tiempo siempre y cuando haya una intencionalidad en ti de verdaderamente servir y trabajar como un líder siervo. Esfuérzate, querido hermano. Esfuérzate en ser en tu vida ese líder, ese varón, ese hombre que Dios siempre ha pretendido que seas y que realmente lo único que necesitas es conocer a tu Dios, dedicarle tiempo y aprender y conocer de la misma persona de Jesús, el mejor modelo de liderazgo que podrás encontrar. Estoy seguro que encontrarás bendición, encontrarás impacto en tu vida y en la vida de los que te rodean. Deseo que Dios llene de bendición tu casa y tu trabajo y me dará mucho gusto saber de ti. Te dejo mi información. Mi correo es aldo@cornerstoneworks.org.
En la parte de abajo ustedes verán esta información. Me dará mucho gusto escuchar de ti y seguir conversando contigo al respecto de este tema maravilloso que es el liderazgo. Que Dios les bendiga. Cuídense.